La Ventana, con Roberto Sánchez. Cada miércoles tenemos una cita con un señor que ama el cine. Una historia de amor muy bonita y que no voy a contar qué final tiene. Que dice lo que piensa para bien. Me parece uno de los mejores actores del mundo. O para mal. Me olía que era una majadería, pero confirmado. Alguien que se define con una sola palabra. Es tremendo. Y que a esta hora abre la ventana del cine. No la abras. Y la abre. Carlos Bollero. La ventana del cine, que esta semana es la ventana de los Carlos, porque ganamos por partida doble. Podemos saludar a Carlos Bollero. Bollero, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Roberto? Buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Cómo va? ¿Cómo andas? Que Pues me han dicho que has estado fastidiado. Bueno, de hecho, Sí. el miércoles pasado no estabas aquí. ¿Qué te ha pasado, Carlos? No pude con esa cosa tan ingrata de ir al dentista, que dices, además con este calor y con las máscaras, lo que te falta es que la boca se te... Y bueno, muy molesto. Tú la tienes perfecta, me imagino, ¿no, Roberto? Bueno, si yo te contara, sí. La boca, lo que pasa es que aledaños también me han dado algún que otro disgustillo, un nervio que pasa por ahí y que es muy doloroso, que se llama el trigémino y que, bueno, ya te contaré, porque ahora tampoco queremos entrar en... Afortunadamente hace tiempo que no me da la lata, así al menos de forma dura y contundente, porque es uno de los dolores, dicen, yo no sé cómo se puede medir eso de los dolores, fuertes, pero sí, dicen que es fortísimo, y la verdad que en algún ataque de esos, incluso poniéndote morfina en vena, no te logran paliar el dolor. Así que me quejo yo de que se me pusiera la cara como el hombre elefante, de repente no, miraba en el espejo y era... todo empezó así, lo mío todo empezó así, poniéndose la cara como el hombre elefante, sí. Y además también utilizaba ese símil, pero ha vuelto todo a su sitio, está todo bien, Carlos. Bueno, aquí tirando como todos, me imagino, tirando. sobreviviendo y lleno de incertidumbre como todo el mundo. Ya, ahora mira, vamos a seguir comentando todo esto con el otro Carlos, decíamos, director de Cinemanía, Carlos Marañón. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola Roberto, hola Carlos, ¿cómo estáis? ¿Qué tal? ¿Tú cómo estás? ¿Todo bien? ¿Todo controlado, Marañón? Todo controlado, sí, aquí estamos. Bueno. Trabajando. Ya, claro. ¿Así? Asimilado que tenemos al español en segunda, esto ya está digeridísimo. Completamente asimilado. Lo siento mucho, Carlos, de verdad, y sabes que soy sincero, me imagino que te has llevado un disgusto terrible, que el equipo de tu vida... Un disgusto gordo. Junto al Madrid, porque tienes dos equipos, afortunadamente, ¿no? Y el otro ha ganado la Liga, pero de verdad que lo siento, lo del Español. Sí, la verdad que es una parecen chorradas, pero al ánimo le vienen mal, ¿eh? Y fíjate que en casa mi mujer es coruñesa, así que imagínate, es deportivista, así que imagínate cómo estamos los dos. Pues vaya. Vaya mezcla. Pues sí, oye, mira, tenía lo que iba a comentar cuando decía Bollero, bueno, pues estoy aquí más o menos, volviendo a la normalidad dentro de la hinchazón esa que se le puso la cara como el hombre elefante, decía, pero aquí ante la duda y la incertidumbre, y hemos vuelto a saber que los datos de las últimas 24 horas de contagiados en España, ayer parece que nos había dado un respiro, pero hoy de nuevo han repuntado y parece que sobre todo los repuntes vienen por Aragón, Navarra y Madrid, que después del caso Fuenlabrada, y por eso decía yo que tiene que ver con esto del Deportivo, parece que ahora empiezan a aparecer los brotes que decíamos todos, estábamos preguntándonos, Madrid, que es la capital de mayor trasiego, de densidad de población, de mucha movilidad, y también estábamos controlando esto aquí en Madrid, pues parece que no tan bien. Desde luego, ¿tú sigues teniendo miedo de salir miedo o incertidumbre, Bollero, de salir a la calle con este panorama o no? No, miedo no, es otra cosa, es desazón, no lo sé, a veces añoro, fíjate, y yo me pasé solo aquí en mi casa 100 días, porque como era de alto riesgo me tuve que recluir el 5 de marzo, ¿no? Y fíjate que incluso empiezo a sentir añoranzas y notas la crispación en las calles y
no digo en el rostro de la gente porque es muy complicado vérselo, ¿no? Con las mascarillas, pero hay algo como profundamente enfermizo, ¿no? En la desconfianza lógica hacia los demás y con el bicho ese que debe andar por todas las partes, ¿no? Pero no es miedo, es no. En mi caso es prevención, tristeza, ¿no? Tristeza prevención. También, sí, Tampoco valoro excesivamente mi existencia, pero sí la enfermedad da miedo, el poder tirarte ahí después de lo que hemos visto, lo que nos han contado pues eso, de la cantidad de dolor y de que han padecido tanta gente. Es una barbaridad los que andan contagiando el bicho y esa cosa llamada juventud, que no sé qué privilegios debe de tener en su desprecio absoluto hacia los demás, hacia los ancianos, diciendo, no, esto es algo que lo pillan ellos, no nosotros. A mí me parece una barbarie, Roberto, pero importante, ¿no? Pues me parece terrible así. Es una inconsciencia obscena y soez, ¿no? Esa actitud. Sí, no, yo luego entiendo que la gente joven pues que tenga muchas ganas de sexo y de colocarse y de fiesta y tal, pero no a costa de exponer a los demás. Además hay algo muy arrogante y muy sucio en eso, el decir a mí no me va a pasar, ¿no? Porque soy joven, o sea. Entonces, bueno, hay mucho de insolencia, ¿no? hay mucho de insolencia. Oye, mira, está sonando por ahí la banda sonora de una película de la que ya Marañón, por cierto, nos estuvo hablando la semana pasada, La profesora de piano. La estábamos poniendo porque dentro de este verano y mundo raro que nos ha tocado, hombre, el mundo del cine desde luego no se queda atrás, hay poquísimos estrenos, muchos van directamente hacia las plataformas en lugar de estrenarse en salas, pero la gente no acaba de ir al cine. ¿Tú fuiste a ver la profesora de piano? ¿Estabas sí. tú o había alguien más en la sala? No, pues debíamos estar 4 personas, calculé, y con, pues eso, con una separación enorme, con la máscara puesta, pero por lo menos estaba fresquito y tenías la sensación, pues eso, fantástica para mí, de estar en el cine, a oscuras y eso. Y luego la película me pareció curiosa, muy alemana. ¿Tú la has visto, Carlos Marañón? Sí. Es inevitable no acordarse de Haneke, ¿no? Y de Haneke, Isabel sí. Huppert. Yo pensaba en otra de Haneke que se llama La pianista, Sí, en esa, Isabel Huppert, ¿no? Y dices que mal las pianistas súper reputadas y talentosas, qué neuróticas son y qué suicidas o qué sádicas hay. Me dan ya como miedo las pianistas alemanas, ¿no? Después de ver lo de Haneke y ver esta película también, sí. Pero tiene un punto inquietante, ¿no? Sí. La relación con el hijo es una relación enfermiza y es una relación... Sí, terrible. Que bueno, es un poquito menos dura, ¿no? Que Haneke, ¿no? Al final sí, yo creo que da un poquito más de aire. Muy bestia, sí. Sí, pero la peli es interesante. Sí, es de las cosas que se están estrenando ahora y con todos los cambios que hay, porque realmente yo creo que eso también a la gente le está haciendo pues el cierre de los cines en Cataluña. Todas estas noticias no hacen bien, porque yo sí que creo que es seguro, dentro de la situación en la que estamos ahora mismo, ir al cine es una de las cosas más seguras, porque es obligatorio llevar la mascarilla, porque hay distancia de seguridad, comparado con otras cosas que vemos como muy comunes, como estar en terrazas, por ejemplo, ¿no? Y que la gente, pues lamentablemente no cumple, ¿no? El cine es de obligado cumplimiento, así que yo abogaría por donde sea posible, porque la pandemia no lo impide, que la gente se anime, porque en el cine se cumple la seguridad. Tendrían también que estrenar películas que le interesaran a la gente. Es que lo de las majors es tremendo, ¿no? Que es que están reteniendo todo el material que es el que lleva a un público masivo al cine, ¿no?
por eso es buena noticia. ¿Tú sabes cuándo van a que... estrenar las grandes cadenas distribuidoras americanas? En el año 2028, 29, 30, tienen ya fechas, ¿sí o no? Claro. Entramos ahí desde luego en una dinámica perversa, ¿no? Por lo que dices, por lo que estáis comentando, Marañón, Boyero, porque claro, si no llegan las películas que pueden atraer al gran público, pues entonces es muy difícil acudir a ver si te lo estrenan en Netflix, ¿no? Roberto, estoy contento, o por lo menos veo un halo de esperanza en el sentido de que Santiago Segura parece que su película, que fue una gran película muy taquillera, Padre no hay más que uno, la segunda parte, la han adelantado el estreno, ¿no? Como diciendo, oye, mira, vamos a apostar, y yo creo que sustentándose en este estreno y quizá en alguno más, el de Tenet de Christopher Nolan, es en donde pensamos que puede volver un poco la gente al cine y ya de cara al otoño. Bueno, pues a ver si sirve como anzuelo. No sé si se ha perdido no sé si se ha perdido ahora la comunicación con Marañón, pero que la vamos a recuperar enseguida. Digo que a falta de estrenos, aunque algunos sí que ha visto Marañón, y enseguida iremos. Vamos a buscar otros motivos para seguir hablando de cine. Por ejemplo, ayer Robin Williams, el actor, hubiera cumplido 69 años. Oh, capitán, mi capitán. Señores, Para leer el comienzo de las reuniones de los poetas muertos. Venga. El señor John Keating. Me he subido a mi mesa para recordarme que debemos mirar constantemente las cosas de un modo diferente. Tradición, John. Disciplina. ¿Qué es el Club de los Poetas Muertos? Pues sí, seguramente lo recordaremos muchos por, entre otros títulos, el Club de los Poetas Muertos. Por cierto, el próximo día 11 de agosto se cumplirán 6 años de la muerte de Robin Williams. Un actor que sin duda para nosotros también es especial por aquel homenaje a la radio que se hace en otra de sus películas más recordadas, como el Good Morning Vietnam. Good morning, Vietnam! Wow, I feel good. I knew that I wouldn't. I feel good. I knew that I wouldn't. So good. So good. Bueno, tiene un amplio abanico de filmografía, de películas que le permitieron llegar a todos los públicos, desde Jumanji, Hook, Sí. Esa cinta con Steven Spielberg, La señora Doubtfire o El indomable Will Hunting, por la que por cierto consiguió el Oscar a Mejor Actor de Reparto en el año 97. Escucho por ahí que ya hemos recuperado a Marañón. Boyero, Marañón, ¿en qué lugar colocaríais a Robin Williams? Pues era uno de los grandes, yo creo, y sobre todo un actor muy versátil, que era creíble en muchos registros, era histriónico, era un comediante, era dramático, podía ser, y incluso podía ser terrorífico. ¿No habéis citado una película que a mí me encanta de Christopher Nolan que se llama Insomnio? Con Robin Williams y Al Pacino y tal, ¿no? Interpretando a un asesino, a un psicópata calculador y muy muy terrorífico, sí. A mí me caía bien también, sí, ¿no? Y yo me llevé un disgusto notable cuando me enteré que se había suicidado, y aparte no fue un momento, te quiero decir, al parecer arrastraba una depresión muy fuerte desde hacía mucho tiempo, o sea que fue un ser humano que lo debió de pasar muy mal, ¿no? Y que decidió acabar. Pero a mí me parece un actor muy bueno, sí. Fíjate que yo creo que no tuvo suerte de alguna manera con algunos personajes. Que va a pasar a la historia por algunas películas que no están a la altura de su talento, ¿no? Es probable, sí. Y no eso, por pues, los mejores, fíjate, sí. Claro. Yo creo que él era mejor que muchos de las películas y los personajes que hacía, pero yo, por decir otra película, me quedo con ese escritor desenfocado en Desmontando a Harry, con Woody Allen, que era ¿Cuál era, Carlos? En Desmontando a Harry. Desmontando a Harry. Que era una maravilla. Fantástico, sí.
una Solo idea se le buenísima. podía ocurrir a Woody Allen. Claro, claro. Y luego la voz de Aladdin, que dentro de que él era un tipo que cantaba, bailaba, que hacía todo, ese papel era un papel, claro, igual pasa como una película de animación, pero es que era un papel donde había que hacer, todas las canciones que cantaba eran suyas, era un tío extraordinario. Yo creo que, fíjate, no tuvo suerte al principio porque hizo el Popeye de Robert Altman, que tenía que haber sido un peliculón. Y fue un fracaso. Y fue un fracaso, ¿no? Incluso El mundo según Garth, que también era una peli así como de mucha entidad, de la novela de John Irving. Y era muy curiosa esa película, Carlos. Sí, pero Estaba se quedaron bien, muy como... bien. Sí. Yo creo que él estaba siempre por encima de muchas de las cosas que hacía. Pero hay una cosa que me ha encantado que ha dicho Carlos, y es que caía bien. Fíjate, ya sabes que meto el fútbol en el cine cuando puedo. Yo me acuerdo del sorteo del Mundial de Estados Unidos, en el 94, que él fue el presentador. Y fue un cachondo total con Blatter, con todos aquellos de la FIFA, todos por allí, y él se reía de ellos y ellos ni se dieron cuenta. Era un maestro de ceremonias. Presentó el Mundial, sí. Sí, y pero... hubiera sido un grandísimo presentador de los Oscar también. Por ejemplo, Sí. claro, sí. Por cierto, Carlos, ¿has visto, hablando de presentadores, has visto una serie maravillosa que se llama Afterlife? Sí, la he visto. ¿Te ha gustado? Sí, la he visto. Es que Ricky Gervais para mí es... Ricky Gervais, todo lo que hace parece tengo un que genio, verlo. sí. Claro, desde The ¿Y Office... tú, Roberto, lo has visto Afterlife? Sí, yo creo que lo estuvimos comentando Lo comentamos, aquí. es verdad, Sí, tú descubriste la segunda temporada cuando llegó y te tragaste. Nada, creo que en una sesión primera y segunda temporada es y creo que llegamos a comentar que muchos conocíamos en realidad solo o prácticamente solo la dimensión del presentador de las galas, ¿no? Del presentador de los Oscar, etcétera. Sí, yo no he seguido a Ricky Gervais así. Claro. Y No lo sé lamento si... porque me parece genial, ¿no? Yo y ahí sí, se yo descubre desde a The un tipo brillante, o sea, un tipo brillante, creador, productor, actor y además con una humanidad, una profundidad sarcástico, brutal. Eso es. Tierno, tan creíble, ¿no? Y tan inteligente y tan ácido y tan... Bueno, me encanta. Y muy gracioso también, que también está bien, que es es muy gracioso. Bordeas se mueven los dos mundos. En Afterlife es cómica y es exótica y es esperpéntica, pero al mismo tiempo es muy trágica, ¿no? Y es ese señor obsesionado con su mujer muerta me enamoró así, ¿no? Claro. ¿Me dejáis que os cuente una historia de película sobre una película? A falta de estrenos o poquitos estrenos. Bueno, a ver, es la historia de Garbancito de la Mancha. Habéis oído bien. Garbancito de la Mancha, que ha hecho un viaje desde Nueva York a la Filmoteca Nacional. Este podría ser el resumen de la historia que les queremos contar, porque fue en octubre del año pasado, cuando se recibe una llamada en la Filmoteca, una llamada para avisarles que quien estaba al teléfono tenía en su poder algo que podía interesarnos. Podía interesarle a la Filmoteca. La pieza en cuestión era el primer largometraje de dibujos animados en color de España y de Europa. Esa cinta, Garbancito de la Mancha, Carlos Es. No sé si habíais oído hablar de Garbancito de la Mancha en algún momento, porque es una joya de 1945 que se va a restaurar más de 70 años después, porque la tenemos entonces, ¿no? José Chu Cerdán, director de la Filmoteca Nacional. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, la tenemos, buenas tardes. La tenemos en Nueva York todavía. La tenemos en Nueva York, bueno, la tenemos controlada al menos. La tenemos controlada, está pagada y tiene que venir, ¿no? Sí, vale, sí, bueno, eso es. Esta historia es de película, José Chu. Lo es. Uno nunca espera recibir ese tipo de llamadas que, como bien dices, pues pasan las películas, ¿no? Te llama alguien y alguien al otro lado que además no habla tu idioma, intenta explicarte que tiene una copia de esa película, de la cual quedaban copias en España, pero no en el sistema original en el que se hizo. Es decir, que ahí estaba, digamos, el turning point, en este caso, de la emoción de averiguar si eso que había aparecido realmente pertenecía a esa primera, a esa versión original, digamos, con el sistema de color que se utilizó en su momento. Porque os suena verosímil al principio, desde el primer momento. ¿Quién os llama? ¿El mismo coleccionista? ¿Y cómo es que él tenía la película, José? Bueno, a ver, él como tú mismo dices, esta persona
también de nombre cinematográfico, se llama David Bull, sí. Nos llama y nos escribe a la vez. Además, él, claro, evidentemente no tiene ni idea de cómo funcionan las cosas a este lado del Atlántico, y llama al Centro de Conservación y Restauración, que es el centro que tiene Filmoteca Española en Ciudad de la Imagen para la conservación de las películas, y a la vez me escribe a la sede central de Filmoteca pensando que se está dirigiendo a dos instancias diferentes, ¿no? Entonces, como diciendo, bueno, yo me he hecho con esto, tengo esta película y creo que podría ser de interés para ustedes. Y pues, una especie como de tanteo, ¿no? De a ver, entonces, claro, la persona que le contesta en el centro, o sea, la persona que habla con él por teléfono en el centro de conservación, pues le dice, sí, claro, podría ser de interés para nosotros, entonces, por favor, si me puede dar más detalles, porque, claro, había que averiguar, una cosa es lo que pone en una lata y otra cosa es lo que hay dentro, o sea, quiero decir que en un primer momento tampoco sabes exactamente qué te están ofreciendo, y hay un proceso que va a llevar prácticamente hasta enero de este año de averiguar realmente qué había ahí, ¿no? Sin nosotros viajar a Nueva York, en este caso, que también se planteó como opción en algún momento, pero al final no lo hicimos, pero sí que, bueno, pues conseguimos, él depositó esos materiales en un laboratorio de Nueva York, en los laboratorios de Cineric, que es un laboratorio con el que nosotros habitualmente colaboramos, y allí se pudo inspeccionar el material. Y es ahí cuando, bueno, ya somos conscientes de que sí, de que estamos ante una copia nitrato de la versión que conserva el sistema de color original. ¿Y ha negociado, ha sido razonable o ha pegado un sablazo? No, ha sido muy razonable. El Estado no se puede permitir que le den sablazos. O no debería, vamos. Ya, no debería, me parece más preciso. Bueno, te acepto, Pulpo, como animal de compañía, Carlos. Así que ha sido razonable. ¿Qué os parece? No sé si conocíais esta historia, Marañón, Bollero. Es una historia de película sobre la película. Muy fascinante, sí. Fascinante. Sí. Nos hicimos eco enseguida a todos los medios, claro, porque obviamente era una película que conocíamos y que bueno, era una película importante de la historia del cine español, ¿no? Y creo que es la primera en color en Europa, o de las primeras, por lo menos, ¿no? Y yo creo que bueno, que estas cosas merecen mucho la pena, ¿no? Y que la gente sepa que el patrimonio cultural pasa también por el cine, que a veces yo creo que se olvida un poco, ¿no? El valor del cine ahora mismo en la imagen de la gente, yo creo que ha perdido mucho valor, y esto yo creo que ayuda a que la gente sepa que hay mucho valor detrás de las películas. Hablando de valor, bueno, una cosa es el valor y otra cosa es el precio, pero bueno, ya nos entendemos. Nos ponemos en la situación hipotética, Josécho, de que no os hubiera llamado a la Filmoteca, que lo hubiera llevado a los circuitos de la subasta. ¿Se tiene calculado más o menos a cuánto podría haber llegado la pieza? No, porque las películas no se mueven en el mundo de las subastas. Nosotros muchas veces tenemos problemas a veces cuando la gente nos ofrece cosas para decirles un precio, porque no hay un mercado. Así como hay un mercado del arte, y por lo tanto tú puedes, a partir de esas, sacar algún tipo de conclusión a partir de dónde está el mercado del arte en cada momento. Las películas no van a mercados. Las películas se las venden unos productores a otros, o unos derechohabientes a otros, y ese es el único mercado, pero no hay ese mercado de subasta, no existe. Bueno, aunque en este caso se hubiera convertido la película en un objeto, desde luego, de valor patrimonial, histórico y de coleccionista. Bueno, tenemos falta que llegue aquí, pero la tenemos controlada, la tenemos pagada, como nos decía Josécho Cerdán, director de la Filmoteca Nacional, con lo cual yo creo que podemos dar como final feliz para esta película. Josécho, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Un abrazo, buenas tardes. Marañón, quédate un ratito más por aquí con Bollero, que tú sí que tienes controlado al menos un par de... una o dos películas, dos de estreno de este fin de semana. La Ventana, con Roberto Sánchez. Aloña Velasco, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal, Roberto? ¿Qué nos espera hoy en El Faro? Pues mira, un podio. Anda. Sí, porque
¿Tú crees que te merecerías subir al podio, por ejemplo, Roberto? ¿Y por qué motivo? Pues no. Seguro que tienes mil virtudes. Ahora mismo diría no yo. Alardearía de ninguna para subirme ni a la tercera posición del cajón. Ahora mismo te pillas. Bueno. Bollero, por ejemplo, sí. Podría ocupar todo el podio. O Marañón. Pero Marañón, por ejemplo, en cualquier competición futbolística, ellos dos, en cualquier concurso sobre conocimiento cinematográfico, imagínate, Cierto. pues los dos deberían ocupar la posición más alta. Es verdad. Pero, bueno, pues mira, es nuestro tema de esta noche, porque este viernes hubieran tenido que arrancar las Olimpiadas en Tokio, que ya sabéis que se han pospuesto, claro, se han pospuesto al 2021, al año que viene, arrancarán el 24 de agosto del año que viene. Pero hemos pensado, ¿y por qué no soñamos en el faro? ¿Por qué, por ejemplo, no hablamos con esos fareros y fareras que seguro alguna vez han soñado con ser atletas, con dormir, por ejemplo, en la Villa Olímpica, con acceder al podio, o han escuchado Podium Podcast? Bueno, eso seguro. También, eso seguro. ¿Verdad eso seguro. que sí? A mí, en cuanto has dicho Podium, la primera imagen que me ha venido es siendo niño viendo los Juegos Olímpicos de, imagino, Montreal o de Múnich, y entonces cómo los atletas que escuchaban el himno nacional de el país por el que habían competido y cómo lloraban. No acababa de entender yo siendo niño que lloraran de emoción. Eso era a mí algo que me chocaba bastante. Eso o por ejemplo, mira, Carlos Bollero, estoy segura de que alguna vez se ha imaginado siendo abanderado. ¿Carlos? Pues no lo había pensado. Vaya. No, ¿verdad? No me veo yo. ¿No te ves? En nada que sea atletismo y estas cosas, pero me gusta mirarlo, pero vamos, es ponerse, no Carlos, me veo yo. Es ponerse. Bueno, pues ponerse. Eso es. Es ponerse esta noche el faro, como siempre, y ya verás como todos dejamos volar la imaginación y nos subimos al podio. Eso, déjame que recuerde la hora, porque a veces hay confusión. A la 1, 12 en Canarias. Hombre, podio. Por favor, esto no tiene importantísimo. pérdida. Aluña, un beso, muchas gracias. Un abrazo, adiós. Hasta luego. Bueno, tenemos un par de títulos por ahí de los estrenos de esta semana, Marañón, que tú tienes controladísimos, como esta de Mi hermano persigue dinosaurios. Sí. ¿Qué es eso, Carlos? Mi hermano. Bueno, es una película familiar. ¿Cómo se mueven las tortugas ninja? Mi hermano era más que especial, era un superhéroe. Tu hermano es un caso excepcional. ¿De verdad es tan fuerte? Dios mío, nunca sé qué decir en estos casos. La verdad es que me habíais hecho creer que era un superhéroe. ¡Sois unos mentirosos! Decías, Marañón, que es una película familiar. Es una película familiar, a ver si con eso llevamos a la gente al cine. Es una película italiana, coproducción hispano-italiana, que tiene varios actores españoles, como por ejemplo Rosy de Palma, o sea, aparece Rosy de Palma. Y bueno, es una película que cambia en un determinado momento, está basada en un bestseller, y cambia en un determinado momento. Es la noticia de que una familia va a tener un niño con síndrome de Down, y los padres deciden tenerlo, y lo que va a dar la sensación de que es una familia, de que es una película ambientada en ese conflicto interno de esa familia, de repente cambia y pasa a ser la historia del hermano mayor, que está en edad, digamos, de instituto, y los, entre comillas, problemas o las vivencias que le aporta pues su pequeño hermano con síndrome de Down. Obviamente la película pues trata de, sobre todo, orilla un poco toda la problemática y va un poquito más hacia lo positivo que para esta familia fue tener este hijo. Está basado en un bestseller italiano que viene además es una curiosa historia para que veáis de dónde vienen ahora las historias en el cine. Ya estamos acabando por cuadrar el círculo, que era lo imposible. Esto viene de un vídeo viral que hizo el hermano de este chico, que es una historia real. El vídeo viral acabó siendo una novela bestseller y ahora ese bestseller ha acabado siendo una película a su vez. Con lo cual, fijaros el momento audiovisual como es, el momento de las redes sociales, el momento de todo este tipo de historias para todos los públicos, ¿no? Es una película que el protagonista principal es Alessandro Gassman, y por ahí hay un lado que está bien interpretada, que está bien trabajada, pero obviamente es una de esas películas que cae un poquito en el tema de la ternura. La ternura y el cine no siempre se llevan bien. En este caso tiene momentos. Y el otro título es una película española que iba a inaugurar, por cierto, el Festival de Cine de Málaga. Fue antes de que ocurriera todo. Íbamos a hablar nosotros también aquí con los protagonistas, etcétera. Bueno, este viernes, en lugar de ir para la cartelera, llega a Netflix la tercera parte de la trilogía del Baztán. Lo saben.
Está viva, ¿verdad? Te dije que se enterarían. Es decir, la historia de la investigación de la inspectora Maya Salazar, ¿no? Y de la saga familiar y todo eso. Ofrenda a la tormenta es la tercera, Marañón. El punto final a esta trilogía que escribió Dolores Redondo y que Fernando González Molina ha llevado al cine las dos primeras versiones. Yo creo que con resultados, francamente correctos. Me parecen películas que se dejan ver, que obviamente para mí tiene un argumento principal, y es que Marta Etura me parece una espléndida actriz, y que el Baztán como personaje, ya es muy manido eso de decir que los lugares son personajes, pero es verdad que el Valle del Baztán, por la parte de Navarra, que también me toca un poco, la verdad que es un lugar espectacular, y yo creo que es un colofón serio, es un colofón, una película que ha ido a más intimista cada vez, la trilogía, más hacia ese personaje de Marta Etura, y yo creo que es un buen cierre a una trilogía más que correcta, que se deja ver, que hay que verla ahora en Netflix en lugar del cine. Yo creo que le ha venido que ni pintado esta decisión como la que estamos, con la que está cayendo. Se da aquí la circunstancia, la curiosidad de que tanto la segunda era Legado en los huesos y esta Ofrenda a la tormenta se rodaron al mismo tiempo. Es decir, no hace tanto tampoco que se estrenó la de Legado en los huesos. ¿Tú, Boyero, has leído la trilogía o has visto alguna de las otras películas de esta saga de Dolores Redondo? No he leído la trilogía y solo he visto una. Yo creo que la primera. Y no me deslumbró, admitiendo pues que el paisaje es como muy impresionante, ¿no? Que tiene, y bueno, que Marta Etura es buena actriz, pero repito, no me conmovió demasiado. Creo que fue la primera, pero vamos, recuperaré las dos siguientes. Muy bien. Esa tercera ya sabes que desde este viernes la tienes ahí en Netflix, que no sé si te sigues llevando bien con las plataformas, con Netflix, con el ordenador del que hace tiempo que no me hablas, si no ves el ordenador, el pobre sigue ahí en la cocina como si fuera un alien y no, me tienen que venir a dar clase mis amigos, y como está todo tan liado, yo no soy capaz todavía de enfrentarme a ese monstruo. Así. Hacemos un llamamiento desde aquí a Romero para que se acerque lo antes posible, por favor, y auxilie en la necesidad imperiosa ya de Boyero por hacerse con el ordenador. No lo has tocado ni siquiera. ¿Lo tienes empleado bien la palabra jamás placer, ¿no? Ya, necesidad, exactamente. Pero sí se supone que lo necesito, que ya no puedo sobrevivir sin esas cosas. Pero bueno. Continuará. Boyero, Marañón, director de Cinemanía, muchísimas gracias a los dos. Seguimos hablando este verano de cine. Un abrazo. A vosotros. Un abrazo grande. Hasta luego.